Buenas noches. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, el día de hoy, 5 de marzo de 2025, transmitiendo de la Ciudad de México a través de la plataforma virtual Zoom, les damos la más cordial bienvenida en nuestras sesiones de esta mesa directiva 2025-2027. En esta ocasión, agradezco a la doctora María Candelaria García Medina, quien compartirá conmigo la coordinación de esta sesión. La doctora María Candelaria García Medina es pediatra y neonatóloga. Es egresada de la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nayarit y pediatra por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en Centenario Hospital Miguel Hidalgo. De neonatología en la Universidad de Guanajuato, Centro Médico Nacional del Bajío León, Guanajuato, y labora en el IMSS de Aguascalientes, el Hospital General de Zona número 3 y práctica médica privada, y es la presidenta estatal de Aguascalientes para la Federación. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Es un honor para mí presentarles a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Mónica Villa-Guillén, quien es pediatra neonatóloga. Ella es egresada de la Universidad de La Salle como médico general. Hizo la especialidad de pediatría y neonatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es egresada investigadora en ciencias médicas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, vicepresidenta del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección Neonatología. Ella es profesor académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, profesor titular de Pediatría en la Universidad La Salle, exdirectora médica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, expresidenta de la Federación Nacional de Neonatología de México, y miembro del Grupo Internacional para la Prevención de Kernicterus. Ella presentará el día de hoy el tema ictericia en el recién nacido prematuro, un reto en la prevención, el diagnóstico y tratamiento. Bienvenida, doctora Mónica. ¿Puede usted compartir su pantalla para su presentación? Muchas gracias, Candelaria, por la presentación. Gracias, Alma, por permitirme el honor de inaugurar estas sesiones del bienio 2025-2027 de la Federación de Neonatología, que hasta hace poquito tiempo yo también presidía. Les deseo el mayor de los éxitos. Sé que así va a ser, sé que lo tendrán. Y bueno, el tema del día de hoy es ictericia en el recién nacido prematuro, un reto en la prevención y en el diagnóstico, así como en el tratamiento. Yo quisiera empezar con esta frase que creo que a todos nos tendría que quedar muy grabada, y es que la encefalopatía bilirrubínica es prevenible, tanto si estamos hablando de recién nacidos de término como recién nacidos prematuros. Y es un reto en los bebés a término, más, si es un reto en los bebés a término, más lo es en los recién nacidos prematuros. Esta es la agenda que vamos a cubrir en los próximos 40 minutos aproximadamente. Hablaremos de la magnitud del problema, algo de fisiopatología, de epidemiología, factores de riesgo, de la toxicidad por bilirrubina, algunos aspectos de patología, cómo hacemos el diagnóstico de la disfunción neurológica inducida por bilirrubina o BIND o del kernicterus o trastorno del espectro del kernicterus, algo sobre el pronóstico, el tratamiento y finalmente algunas conclusiones. En cuanto a la magnitud del problema, sabemos que el 80% de los prematuros desarrollan ictericia en comparación con el 60% de los recién nacidos a término. En algunos textos se dice que hasta el 95-100% de los prematuros van a desarrollar ictericia e hiperbilirrubinemia. El tratamiento de la hiperbilirrubinemia en los prematuros varía ampliamente dependiendo del país, del estado, del hospital, y entonces es muy difícil desde ese punto de vista el abordaje. Los prematuros, como sabemos, son metabólicamente inmaduros y tienen un mayor riesgo de esta disfunción neurológica inducida por bilirrubina, que vamos a llamar BIND, porque es más fácil mencionarla por sus siglas en inglés. Y esta disfunción se da a menores niveles de bilirrubina sérica total en comparación con los valores que se presentan en el recién nacido a término. Esta BIND, esta disfunción neurológica, es un espectro de manifestaciones neurológicas en recién nacidos vulnerables y con niveles de bilirrubina sérica total menores a los típicamente asociados con kernicterus.
También parte de la magnitud del problema es que esta disfunción es poco reconocida y por lo tanto la estimación de la incidencia no se puede establecer porque las manifestaciones clínicas son muy sutiles y hay múltiples factores confusores, como todos sabemos. El recién nacido prematuro tiene alteraciones metabólicas, pulmonares, neurológicas, con hemorragia intraventricular, con leucomalacia, problemas inflamatorios, infecciones. Y entonces todo eso dificulta mucho establecer si realmente esta disfunción neurológica es debida o no a la bilirrubina o a otros factores que están asociados. Cuando hablamos de los marcadores de toxicidad, pues recién nacidos a término, la bilirrubina sérica total puede ser confiable, pero en los prematuros no lo es porque la patogénesis es multifactorial, como ya mencionamos. Y por todas estas razones y por la falta también de un abordaje consistente y criterios de tamizaje, como ya decíamos, el abordaje y el manejo de estos niños varía muy ampliamente alrededor del mundo. Todo esto ha llevado a que no se haya eliminado este problema en los prematuros. Además de que hay una preocupación por el uso de la fototerapia en esta población. Si hablamos un poco de epidemiología y de cifras, tenemos realmente escasa literatura que nos hable de este problema, pero algunos ejemplos de kernicterus o de Bind en recién nacidos prematuros se encuentran en esta diapositiva. Algunos datos históricos de estudios post-mortem en 81 pretérminos menores a 34 semanas. Este es un artículo muy viejo, más o menos como de los 60. Encontraron que había una incidencia de kernicterus del 4% y que había un mayor riesgo de muerte a menor edad gestacional. En el 2003 se describieron 5 prematuros entre 25 y 29 semanas de edad gestacional con las manifestaciones clásicas en resonancia magnética, la hiperintensidad sobre todo a nivel de los núcleos basales y con niveles de bilirrubina sérica total pico a las 2 semanas de vida entre 8.6 y 11.9 miligramos por decilitro, lo cual corrobora la teoría de que estas manifestaciones neurológicas se presentan a niveles más bajos que en los recién nacidos a término. Y además estos niños tenían niveles muy bajos de albúmina, que es un factor de riesgo importante. En el 2011, 2 recién nacidos de peso extremadamente bajo al nacer fueron reportados con resonancias magnéticas que tenían datos de encefalopatía bilirrubínica, nuevamente esta hiperintensidad que menciono, y los niveles pico fueron de 7.5 y 9.8 respectivamente. Entonces, estos son algunos ejemplos que nos hablan de cómo este problema pues, sigue prevaleciendo, sigue presentándose en diversas partes del mundo. Los recién nacidos prematuros son particularmente susceptibles a desarrollar hiperbilirubinemias graves y Bind o espectro del kernicterus. En esta diapositiva vemos algunos datos internacionales, no son de prematuros, pero nos dan una idea de lo que está pasando en los países de altos ingresos. Entonces aquí podemos ver en este cuadro como la ictericia neonatal grave se presentan en 32 por 100.000, la encefalopatía aguda en menos de 3 por 100.000 y el kernicterus en alrededor de 1 por 100.000. Estos son datos en los países de altos ingresos. Luego tenemos algunas otras cifras en la India, Bangladesh, China, Kenia, Egipto, etcétera, que no son datos nacionales, sino que se refieren a algunos hospitales o algunas regiones. Y tenemos también que en los países de bajos y medios ingresos, como es México, no hay datos de ninguna de estas variables, ictericia grave, encefalopatía aguda, ni kernicterus. Entonces, pues estamos en un desconocimiento total de cuáles son las cifras de estas variables como menciono. En la fisiopatología, pues esto es un esquema más o menos simple en donde
pues vemos que la producción de bilirrubina se da en el sistema retículo endotelial, de ahí pasa a la circulación y de la circulación es captada por el hígado, en donde hay un sistema bastante complejo de captación y transporte de la bilirrubina, y básicamente la producción excede a la conjugación, y es por ello porque los niveles de bilirrubina se elevan. Dentro de los factores de riesgo tenemos ya pues muy conocidos los que menciona la Academia Americana de Pediatría. Aquí tenemos el contraste entre los datos del 2009 y los factores mencionados en el 2022. En el 2009 hablaban de la prematuridad como menor a 38 semanas, y para el 2022 ya el factor de riesgo no fue la prematuridad, sino a los menores de 40 semanas. Esto es para desarrollar hiperbilirubinemia significativa, pero más importantes son los factores de riesgo para neurotoxicidad. En el 2009 no se mencionaba la edad de gestación, y ya para el 2022 una edad gestacional menor a 28 semanas es un factor de riesgo importante para neurotoxicidad, además de la enfermedad hemolítica, la inestabilidad clínica y algunos otros. Pero estamos ahorita enfocándonos en el recién nacido prematuro. ¿Qué pasa en estos bebés que nacen antes de tiempo? Tenemos en la fisiopatología de la disfunción neurológica asociada a bilirrubina, que hay en primer lugar un exceso de carga de bilirrubina. Este exceso de carga está asociado con una vida media disminuida de los glóbulos rojos, que es de 30 a 60 días en comparación con 60 a 80 días en los recién nacidos de a término. Hay una alteración en la conjugación por afectación básicamente en los transportadores y en la conjugación a través de la glucuroniltransferasa. Hay un aumento de la circulación hepática, y habitualmente tenemos algunas enfermedades que están asociadas a este problema, como son hemólisis o como son sepsis. Tenemos además un aumento de la bilirrubina libre porque los niveles de albúmina son bajos. Se ha mencionado que la media de albúmina para los menores de 30 semanas de edad gestacional es de 1.9 gramos por decilitro, y que no se alcanzan los 3 gramos por decilitro sino hasta que el bebé llega al término. También la presencia de drogas como el ibuprofeno y la ceftriaxona, que compiten con la bilirrubina por la albúmina, y esto que es muy importante, la capacidad de unión de la bilirrubina, que también se encuentra baja. Estos factores hacen que aumente la bilirrubina libre, es decir, la bilirrubina que no está unida a albúmina, y esta es la bilirrubina que puede entrar al sistema nervioso central. Algunos factores que aumentan esta entrada a través de una barrera hematoencefálica frágil son una edad gestacional baja, la presencia de acidosis, hipercapnia con aumento del flujo sanguíneo cerebral, la inflamación, las crisis convulsivas, y ya una vez en el cerebro hay algunos otros factores que hacen que este daño pueda ser mayor, como es un aumento de la susceptibilidad de las células neuronales. ¿Por qué? Porque están proliferando de manera acelerada en el cerebro del prematuro. Además, hay comorbilidades del daño del sistema nervioso central. Puede haber hemorragia intraventricular, asfixia, podemos tener procesos infecciosos o podemos tener leucomalacia periventricular. Y también algo importante es que esta glucoproteína P no está expresada en su totalidad, y esta glucoproteína se encarga de unir a la bilirrubina y de provocar que la bilirrubina unida a esta glucoproteína salga del cerebro. Entonces, sumados todos estos factores, pues nos dan esta disfunción neurológica. Si sintetizamos los factores de riesgo asociados a neurotoxicidad con el recién nacido prematuro, y esto pues se suma a lo que ya mencionamos de la Academia Americana de Pediatría, son recién nacidos con peso extremadamente bajo, menores de 1000 gramos, menos edad gestacional, más riesgo, daño cerebral concomitante, asfixia, infección, inflamación, que la albúmina sérica sea menor a 2.5, acidosis con un pH menor de 7.5 por más 15 por más de 1 hora, hipotermia por más de 4 horas, la presencia de sepsis y de deterioro clínico reciente.
¿Cómo es que se da esta toxicidad por bilirrubina de forma más detallada? Bueno, pues hay una entrada, como decíamos, de bilirrubina al sistema nervioso central y esta vulnerabilidad neuronal que es mayor en el recién nacido prematuro y que está afectando a todas las neuronas, pero también hay activación de la microglía, hay disfunción de los oligodendrocitos y hay astrocitos reactivos. Esta entrada al sistema nervioso central y la vulnerabilidad de las neuronas tiene dos efectos. Uno, daño a la membrana celular y otro, daño mitocondrial. El daño a la membrana celular aumenta la liberación de glutamato con entrada de calcio al citosol y esto provoca radicales libres que van a generar muerte celular con necrosis y apoptosis. Por otro lado, tenemos un daño mitocondrial que disminuye los niveles de ATP y esta disminución de la energía también va a provocar entrada de calcio y aumento de los radicales libres. Además, el daño mitocondrial libera citocromo C, activa las caspasas y estas caspasas son las generadoras de la proapoptosis y finalmente la apoptosis. Los elementos más importantes finales en esta fisiopatología de la toxicidad por bilirrubina son necrosis y apoptosis, como podemos ver en esta figura de lado, en esta microfotografía. En general, podríamos decir que los mecanismos de daño celular por bilirrubina son prooxidantes, inflamatorios y por alteración del ciclo celular. A nivel de patología, tenemos un cerebro que se tiñe difusamente. Esta afectación es más difusa todavía que en los recién nacidos a término. Y si bien se afectan estructuras como el globus pálido, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, el putamen, el núcleo caudado, el tálamo, también hay afectación en los recién nacidos prematuros del hipocampo y de otros nervios que no son el octavo par, como es el facial, y también de algunos núcleos cerebelosos, lo que hace que la patología y la lesión del cerebro sea un tanto diferente en los recién nacidos prematuros. Esto no sabemos realmente cuáles son las implicaciones que tiene a nivel clínico o a nivel de neurodesarrollo en los pronósticos a futuro. Las manifestaciones clínicas también son diferentes en el prematuro, son sutiles y como veíamos se presentan a menores niveles de bilirrubina sérica total. Pueden estos niños tener letargia, hipoactividad, apnea, y subrayo la apnea porque hay algunos reportes que hablan de que esta presencia de apneas puede estar relacionada con lesión del tallo cerebral, lo cual no ha sido concluyente, pero es una teoría. También pueden presentar taquicardia, hipertensión, irritabilidad, estupor, hipotonía, movimientos oculógiros o hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y esto contrasta con las manifestaciones clásicas de la encefalopatía bilirrubínica en el recién nacido a término, en donde tenemos un llanto agudo, retrocolis o pistótonos, como vemos en esta fotografía de este bebé, y crisis convulsivas. Es muy difícil que estas manifestaciones se presenten en el prematuro y entonces, pues las manifestaciones son tan inespecíficas que lleva a retraso en el diagnóstico y, por lo tanto, en el tratamiento. Para hacer el diagnóstico podemos utilizar algunas herramientas, ¿no? Además de la sospecha clínica, de los valores de bilirrubina, podemos utilizar los potenciales auditivos de tallo cerebral. En este estudio publicado en el año 2020 de 93 prematuros entre 2006 y 2018, 27 semanas, 990 gramos de peso, el 3% requirieron exsanguinotransfusión, el 64% casi tuvieron potenciales auditivos evocados anormales y la resonancia magnética, esto es muy importante, a los 6 a 18 meses de edad, aquí pueden ver en el gráfico y marcado en el recuadro este periodo entre los 6 y los 18 meses de edad,
corregida mostró hiperintensidad bilateral en el globus pálidos en el 91% de los casos, en 60 de 66 casos. Y la correlación clínica de esto fue que presentaron alteraciones en la función motora gruesa. Entonces, hacer una resonancia magnética en estos bebés con sospecha puede ser muy indicativa de que hay lesión cerebral. Solamente que hay que hacerla en este periodo entre los 6 y los 18 meses de edad corregida para encontrar este porcentaje de positividad. Y aquí tenemos algunas imágenes de resonancia magnética. Aquí a la izquierda, en un recién nacido a término, vemos estas hiperintensidades en el globus pallidus y también en estas imágenes, en esta corte de cerebro en histopatología, vemos cómo está teñido de este amarillo naranja la zona del globus pallidus y también se representa en la resonancia magnética con estas zonas hiperintensas. Pero como decíamos, también se pueden afectar otras zonas diferentes a las de los recién nacidos a término. Hay algunos posibles marcadores que se han estudiado. Este es un estudio del 2020 en recién nacidos menores a 35 semanas con una N de 76 y se estudiaron los pronósticos adversos, muerte, sobrevida con disfunción auditiva y o parálisis cerebral. Entonces, cuando vemos el análisis univariado, se encontró que el nivel de bilirrubina sérica total, que la sepsis neonatal, que unos potenciales auditivos anormales, una albúmina baja o una relación bilirrubina-albúmina alterada estaban significativamente asociadas a estos pronósticos adversos. Pero cuando se hace la regresión logística, y ustedes lo pueden ver aquí en este gráfico de especificidad y sensibilidad, se encontró que la relación bilirrubina albúmina y el Scorebein, en un momento vamos a ver cuál es el Scorebein, estaban asociados significativamente con estos pronósticos adversos, pero cuando se sumaron esta relación bilirrubina albúmina más el Scorebein, esta sensibilidad y especificidad aumentó al 100%, como ustedes pueden ver marcado en el gráfico, en el círculo de arriba. Entonces, pues hay algunos elementos que nos pueden ayudar a identificar los pronósticos adversos. Se habla mucho de que la hiperbilirubinemia significativa se presenta en las primeras 2 semanas. Sin embargo, y esto pues es motivo de mayor estudio y también de inquietud y de estar atentos a otros momentos en los que se puede presentar, porque el reporte de 58 hospitales de Japón encontró 75 casos de encefalopatía bilirrubínica entre los nacidos entre 2002 y 2016. Y ustedes pueden ver aquí en este primer gráfico como el pico total de bilirrubina fue máximo entre 10 y 12, no muy alto, pero aquí lo más interesante fue que la edad a la cual se encontró este pico máximo fue entre los 21 y los 25 días, con una edad promedio de prácticamente 20 días posteriores al nacimiento, lo que significa que después de la segunda semana todavía tenemos riesgo de que presenten niveles pico elevados. Esto se presentó en la mitad de los pacientes, de este nivel pico que ocurrió después de la segunda semana en 30 de 60 pacientes, por lo que también tendríamos que estar muy alertas en la presencia de hiperbilirubinemia en la tercera semana de vida. En el pronóstico, pues como en otras cosas, los datos son limitados. Hay algunos estudios retrospectivos, como este del 2003, en donde se identificó la bilirrubina sérica total en los primeros 14 días y esto correlacionó con un aumento de la muerte, alteraciones en el neurodesarrollo e hipoacusia. Más recientemente, este estudio publicado en el 2023, que incluyó recién nacidos de 22 a 29 semanas, es un multicéntrico retrospectivo en varias UCINes de Canadá entre 2010 y 2018, identificaron la bilirrubina sérica total pico en los primeros 14 días. Los resultados fueron que incluyeron a 12.554 recién nacidos con una mediana de edad gestacional de 26 semanas y de peso al nacer de 920 gramos. Y en el análisis multivariado, bueno, primero se identificó que había una alteración significativa del neurodesarrollo, ya sea manifestada como parálisis cerebral, una alteración en la función motora gruesa en un nivel
mayor o igual a 3, un score de Bailey menor a 30 en cualquier dominio, discapacidad visual o auditiva con necesidad de auxiliares en el 16.8%. Y cuando se hizo el análisis multivariado, encontraron que esta bilirrubina sérica total en el cuartil superior, y aquí tenemos comparado en la primera columna el cuartil inferior y en la segunda columna el cuartil superior, y en el lado izquierdo los pronósticos que ya mencionamos cuáles son, en donde lo que se encontró fue una asociación significativa con alteración en neurodesarrollo, con una OR de 1.27 y un intervalo de confianza que no cruza el 1, y también para la necesidad de auxiliares o de implante coclear, con aquí pues un riesgo prácticamente de 4 veces mayor cuando se comparó con los pacientes que estaban en el cuartil inferior. Entonces, pues con este estudio se demostró que en los recién nacidos prematuros muy pequeñitos también los niveles de bilirrubina pueden estar asociados significativamente a alteraciones en el neurodesarrollo y poder predecir el pronóstico. En este estudio de predicción a 3 a 5 meses de los pronósticos de encefalopatía bilirrubínica o de toxicidad por bilirrubina, en donde el objetivo fue evaluar la capacidad del SCORBIND para predecir lesión neurológica auditiva y la relación entre este score y los niveles de bilirrubina sérica total. Aquí a la derecha tenemos el score, entonces podemos ver que mide el estatus mental, en donde 0 es normal y en donde 3 es un paciente incapaz de alimentarse, con apnea, crisis convulsiva, estado de coma. El tono muscular que va de 0, en donde el 0 es normal, a 3, en donde hay una retrocolis persistente, opistótonos, movimientos de bicicleta, una severa hipotonía con una postura totalmente flácida. Y el tercer elemento es el patrón del llanto, en donde 0 es normal y el 3 es un llanto muy débil o ausente o realmente es inconsolable. La suma total de este score pues es lo que nos va a dar el SCORBIND. Pues se incluyeron recién nacidos a término y pretérminos tardíos con hiperbilirubinemia grave. Se les midió el SCORBIND cada 6 a 8 horas y se midió el pronóstico neurológico y auditivo a los 3 a 5 meses. Aquí podemos ver la correlación que existe entre este SCORBIND, en donde estos niveles de 7 a 9 correlacionaron con valores de bilirrubina sérica total de 35, con una R cuadrada de 0.54 y una P significativa, aunque también hay que resaltar que el 13% tuvieron niveles altos de SCORBIND y niveles bajos de bilirrubinas, y además pronósticos normales a 3 a 5 meses. Pero prácticamente todos los recién nacidos con un SCORBIND de 7 a 9 murieron o tuvieron lesión neurológica o auditiva residual. En cuanto al tratamiento, bueno, pues la fototerapia sigue siendo el estándar de oro, pero en los prematuros hay una tendencia al sobreuso. Hay un estudio que yo creo que es muy importante de considerar y de mencionar, del NIC-HD, que fue publicado hace muchos años, en el 2008, pero en donde es importante que a los prematuros de 500 a 750 gramos se encontró que tenían mayor riesgo de muerte en el grupo de fototerapia agresiva. Aquí estudiaron una fototerapia conservadora contra una fototerapia intensiva o agresiva. Y entonces todo esto pues puso en alerta de si realmente pues tendríamos que utilizar de manera diferente la fototerapia, sobre todo en este grupo de más pequeñitos, en donde se argumenta que hay un daño oxidativo a las membranas celulares o que hay una disminución de la capacidad antioxidante del prematuro que hizo que se vieran incrementado este riesgo de muerte entre estos pequeñitos. Además, pues ya hay algunos otros eventos adversos como el rash, la hipertermia, se interrumpe la lactancia, también el apego. Puede haber disminución de la consistencia de las evacuaciones o diarrea, aumento de las pérdidas insensibles, y se ha asociado también el uso de fototerapia con cáncer hematopoyético y tumores sólidos. Hay un
reporte hay una revisión sistemática con metaanálisis del año pasado en donde encuentran una significancia estadística con estos tumores hematopoyéticos y cáncer hematopoyético y tumores sólidos, pero el riesgo de sesgo es muy alto y entonces no se le puede dar un valor, o sea, no es tan confiable esta información, pero pues hay que tenerla en cuenta. También se ha asociado con crisis convulsivas, sobre todo en recién nacidos a término y con retinopatía del prematuro. O sea, que la fototerapia no es inocua y tendríamos que tener mucho cuidado en utilizarla. Este artículo del 2020 nos muestra una aproximación, un abordaje estandarizado de la hiperbilirubinemia en menores de 35 semanas y utiliza las recomendaciones adaptadas de guías basadas en consenso. Aquí tenemos todas las recomendaciones sobre las que basa este grupo canadiense las recomendaciones o el abordaje que a continuación vamos a ver, porque mencionábamos al principio que la falta de estandarización de los procesos de tamizaje, de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, pues hace que no sea fácil identificar a los pacientes con daño neurológico, incidencias, etcétera. Entonces, el abordaje inicial, de acuerdo a estos autores, para la hiperbilirubinemia en el prematuro empieza con la anticipación de una hiperbilirubinemia severa en el prematuro. Entonces, aquí primero tenemos bebés con riesgo desconocido, donde la madre no se sabe cuál es su nivel de anticuerpos, el resultado del CUMS. Entonces hay que hacerle a esta mamá identificación de anticuerpos. Si los anticuerpos salen positivos, entonces hay que mandar bilirrubina y hemoglobina al bebé, y si los anticuerpos salen negativos, entonces nos vamos hacia la evaluación de un recién nacido prematuro de bajo riesgo. En medio tenemos los niños de alto riesgo, en donde la madre tiene una prueba de anticuerpos positivos, los títulos son altos y ha habido necesidad de una transfusión in útero, de una transfusión intrauterina. En estos niños hay que estar muy atentos con medicina transfusional previa al nacimiento del bebé, porque puede haber necesidad de hacer una transfusión o una exsanguinotransfusión al recién nacido. Y además, en estos niños hay que tomar inmediatamente del cordón una muestra para bilirrubina, hemoglobina, grupo sanguíneo y CUMS. Los pacientes de bajo riesgo serían aquellos cuyas madres tuvieron una prueba negativa de anticuerpos y donde no hay factores de riesgo adicionales que ya los mencionamos y que tendrían que estar consignados en la historia clínica. Si el bebé es menor de 1.500 gramos o menor de 30 semanas, entonces hay que hacer una medición de bilirrubina sérica total entre las 12 y las 18 horas de vida y proceder de acuerdo a los gráficos que vamos a ver posteriormente. Y si el bebé tiene más de 1.500 gramos de peso o tiene entre 33 y 35 semanas, esta bilirrubina sérica total se tomaría entre las 18 y 24 horas de vida. Cuando están presentes factores adicionales a los mencionados en este cuadro, el abordaje deberá ser más temprano, basado en el juicio clínico y en la prueba de anticuerpos. También en este abordaje hablan más específicamente de la fototerapia y cómo esta debe prescribirse como un medicamento. Tenemos que saber exactamente cuánta irradianza le estamos dando y cuál es la superficie corporal expuesta. Ellos dividen el nivel de fototerapia en nivel 1, cuando la irradianza está entre 10 y 30 microwatts por centímetro cuadrado por nanómetro. El nivel 2A, el mismo nivel de irradianza, pero la superficie es doble, ¿no? Cuando la superficie es simple, solamente tenemos fototerapia en la parte de arriba o en la parte de abajo, como un Billy Blanket. Cuando la superficie es doble, tenemos fototerapia arriba y abajo. El nivel 2B de fototerapia tendría que ser entre 30 y 50 microwatts por centímetro cuadrado por nanómetro, y el simple, ya decíamos, con fototerapia solamente arriba y abajo, y el doble, que es el nivel 3,
en fototerapia arriba y abajo. La eficacia de la fototerapia se puede conseguir tanto si aumentamos la irradianza como si aumentamos la superficie corporal expuesta. Y aquí un ejemplo, es un prematuro de menos de 1000 gramos, no tiene factores de riesgo adicionales, entonces empezaríamos con una fototerapia entre 10 y 30 microwatts por centímetro cuadrado por nanómetro, con una exposición simple, y si la bilirrubina sérica total está cerca del umbral para exsanguíneo transfusión, es decir, menor o igual a 2.9 miligramos por decilitro por abajo de este umbral, entonces podríamos incrementar la irradianza a 30, 49, 50 y poner una doble exposición o simple exposición. Entonces tenemos que ir de lo más sencillo, de una irradianza bajita y de una exposición simple, a una irradianza más amplia y una exposición doble. Bueno, este estudio es bastante reciente y aquí lo que evalúan es la fototerapia continua con la fototerapia intermitente para recién nacidos menores a 34 semanas. Se estudiaron entre julio de 22 y abril del 23. La fototerapia continua fueron 6 horas, la N fue de 52, y la fototerapia intermitente 2 ciclos. Es decir, 1 hora fototerapia y 2 no. 1 hora fototerapia y 2 no, y la N fue de 52. En los resultados tenemos que todos estos desenlaces fueron significativamente favorables a la fototerapia intermitente. Tanto la mediana de tiempo de fototerapia, como era de esperarse, pero también la tasa media de disminución de bilirrubina, la tasa media de rebote de bilirrubina a las 8 horas y la estancia hospitalaria, así como los eventos adversos, fueron significativamente menores en la fototerapia intermitente en comparación con la fototerapia continua, y esto pues también nos da pie a buscar otras formas de administrar la fototerapia en estos bebés prematuros. Estos gráficos también surgen de esta evaluación de consensos hechos en diversas partes del mundo y que concentra en este abordaje el grupo canadiense, en donde hay gráficos para las distintas edades gestacionales. Este es para 22 a 24 semanas, este es para el 25 a 27, pero creo que aquí lo más importante es que utiliza varias líneas de referencia, ¿no? Utiliza el umbral de fototerapia, que es la línea azul. Aquí podemos ver en las horas de vida, y esto es para 22 a 23 semanas. También tiene la línea en donde se considera exsanguinotransfusión, que es la roja, en donde ya decíamos que un nivel de alerta, que es la línea amarilla, es cuando esta bilirrubina está entre 2.9 o menos miligramos por decilitro abajo por el nivel de exsanguinotransfusión. Entonces también tiene una línea de alerta en donde tendríamos que incrementar la intensidad de la fototerapia, esta línea amarilla. Y también tiene otra que es para suspender la fototerapia y no exponer innecesariamente a este tratamiento a los bebés, y esta línea es la verde. En general, con niveles mayores o iguales a 1.5 miligramos por decilitro por debajo del umbral sería suficiente para suspender la fototerapia. Abajo en el cuadro B tenemos el gráfico para los de 25 a 27 semanas, en el C para los de 28 a 29, 30 a 31, en el E para los de 32 a 33 y en el F para los de 33 a 34, y básicamente pues, son las mismas líneas pero con diferentes valores de corte. En conclusión, la encefalopatía bilirrubínica en el recién nacido prematuro es prevenible. Los recién nacidos prematuros son más vulnerables a presentar disfunción neurológica asociada o inducida por bilirrubina o a kernícterus, entendiendo por kernícterus las manifestaciones crónicas de la encefalopatía. También son más vulnerables a la mortalidad y a las secuelas neurológicas asociadas a la toxicidad por bilirrubina. Los mecanismos de neurotoxicidad son complejos y multifactoriales.
La disfunción neurológica inducida por bilirrubina y el kerníteros están probablemente subdiagnosticados debido a las manifestaciones sutiles y a las comorbilidades asociadas. La fototerapia no es inocua, deberá registrarse como un medicamento y emplearse con base en una guía estructurada, sistematizada y estandarizada. La validez de abordaje debe medirse con desenlaces, con la medición de la dosis, el tiempo de exposición a la fototerapia y la reducción de esta disfunción neurológica inducida por el bilirrubina. Y es muy importante establecer programas de seguimiento en estos pacientes para identificar alteraciones en el neurodesarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que un tema bastante interesante y de una gran morbilidad de nuestros recién nacidos, tanto de término como prematuro. Hay algunas preguntas. Les insisto en poner sus preguntas en el área de preguntas y respuestas y también por el Face. La primera pregunta, doctora, siempre, ha existido la posibilidad de tener algún valor predictivo, tanto en niños de término como prematuro, con tomas de sangre al nacimiento de cordón umbilical, por ejemplo, tomar bilirrubina total con relación con albúmina y todo. Esto en estos niños prematuros, ¿es igual de importante o sí es un valor predictivo tomarlas al nacimiento? Porque vemos que la elevación de la bilirrubina también va a ser semanas posteriores, pero la primera bilirrubina basal nos puede dar un valor predictivo de saber que ese niño tiene mayor riesgo de tener cifras altas de bilirrubina. Sí, podría ser en los pacientes de alto riesgo, ¿no? Como veíamos en esta propuesta de abordaje del grupo canadiense, solamente en los recién nacidos que tienen alto riesgo, es decir, aquellos en donde los títulos de los anticuerpos de la mamá están muy altos, o donde requirió una transfusión in útero, estos son los niños en donde sí se debe de hacer inmediatamente la medición de bilirrubinas y llevarla de manera inmediata a las gráficas. En los otros niños, y pensando en los valores picos de bilirrubina, tanto los que tienen un riesgo indefinido, ¿no? Que después ya se va a decidir si tienen bajo riesgo o permanecen en ese riesgo indefinido. Estos niños tendríamos que esperar entre las 18 y las 24 horas para hacer la medición de bilirrubina. Y como veíamos en el estudio que presenté con este análisis de sensibilidad y especificidad y regresión logística, la relación bilirrubina-albúmina por sí sola sí tiene sí tiene que ver con el pronóstico neurológico en estos niños, con el desarrollo de hipoacusia, con el desarrollo de parálisis cerebral o de alguna otra alteración neurológica, o sea, visual, por ejemplo, ¿no? O alteraciones en el Bailey, etcétera. Pero estas mediciones están hechas no de manera inmediata, no está todavía validado como en los recién nacidos a término este estudio de bilirrubinometría transcutánea en donde nosotros podemos llevar el valor hacia las curvas y ver si este niño va a desarrollar una hiperbilirrubinemia significativa. Entonces, en los prematuros incluso no está todavía validada el uso de bilirrubinometría transcutánea. Entonces, es muy difícil porque además, como no tenemos una incidencia, ya les mostraba yo que hay muy poca información, entonces como no tenemos una incidencia real y los valores pues son ahí muy escasos, ¿no? En donde pues bebés con 7.8, bebés con 9, bebés con 11. Lo que sí sabemos es que los valores pueden ser muy bajitos y estar asociados con datos neurológicos y que se manifiesten muy claramente en las resonancias magnéticas o en los potenciales auditivos. Sí, muchas gracias. Doctora, en otras de las preguntas nos hacen es el seguimiento auditivo en aquellos prematuros que tuvieron el antecedente de hiperbilirrubinemia, ¿al cuánto tiempo se recomendaría? Sí, el seguimiento auditivo hay que hacerlo antes del egreso, ¿no? Primero con emisiones autoacústicas, pero en los recién nacidos prematuros siempre hay que hacer potenciales auditivos evocados de tallo cerebral, porque los niños con disfunción auditiva, ¿no? Porque también hay un espectro de la disfunción auditiva, pueden tener, y de hecho casi siempre tienen emisiones autoacústicas normales y tienen potenciales auditivos anormales. Son niños que parecen escuchar bien, pero en realidad no logran discriminar el sonido y necesitan estar
cerca de su interlocutor para poder interpretar lo que está diciendo. Entonces, se tendrían que hacer antes del egreso del paciente y después repetirlos a los 3 meses, porque los potenciales auditivos pueden salir alterados por inmadurez de la vía auditoria. Y entonces, a los 3 meses ya tenemos una vía madura y ya los potenciales auditivos pueden ser 100% valorables y entonces, pues, tomar la decisión de si este paciente va a requerir o no de un auxiliar auditivo o en el futuro de un implante coclear, etcétera, ¿no? Pero sí, siempre hacer potenciales auditivos de tallo cerebral. Emisiones autoacústicas no sirven en estos pacientes de tan alto riesgo. Otra de las preguntas que están en el chat y que también siempre es importante, ¿cuál es la evaluación más específica entre tantas que tenemos que se aplica a prematuros? Ahorita ya vimos que nos mostró alguna de ellas y de hecho en los últimos años han salido bastantes, pero siempre queda la duda sobre todo por el tiempo de los días, ¿no? Así como nos mencionó que a veces hasta la segunda o tercera semana tienen bilirrubinas altas. Entonces, ¿cuál sería la más recomendada para los prematuros? ¿Sí? Y también mencionan por aquí hasta cuándo en un prematuro ya no sería importante el nivel de bilirrubina. Sí, bueno, pues ya comenté y por eso presenté el estudio japonés, porque realmente si uno revisa la literatura en general, te dice las 2 primeras semanas. Entonces, puedes tomar el nivel de bilirrubinas al nacimiento, como comentamos hace un momentito, las 18, las 24 horas. Si ese niño requiere de exsanguino transfusión, entonces hay que estar monitorizando o está cerca de los niveles de exsanguino transfusión, ¿no? 2.9 o menos, cerca del nivel de exsanguino transfusión. Entonces hay que estar haciendo mediciones cada 3 o 6 horas porque ese niño se puede ir a exsanguino transfusión fácilmente. Es un niño que está en la línea amarilla, ¿no? Que está en un riesgo importante y entonces ahí tendríamos que estar aumentando la intensidad de la fototerapia si no es una hiperbilirubinemia hemolítica, si no está cerca en los niveles de exsanguino transfusión, entonces pues ya tendríamos que estar haciendo mediciones cada 8 a 12 horas, suspender la fototerapia con los niveles de 1.5 o más por debajo del nivel umbral para fototerapia y de ahí el rebote, ¿no? El rebote, si es hemolítica, si no es hemolítica, habitualmente no se recomienda. Según las guías de la Academia Americana de Pediatría, no se recomienda hacer una nueva medición. Pero si es hemolítica, hay que esperar por el rebote y hacer una medición de bilirrubinas entre las 18 y las 24 horas, ¿no? Esto puede suceder entre la primera y la segunda semana de vida. Pero habría que estar atentos a la tercera por este estudio que presenté, aunque insisto, prácticamente toda la literatura habla de las primeras 2 semanas de vida. Pero pues a lo mejor hacer un estudio en nuestras unidades y ver qué pasa a la tercera semana de vida, ¿no? Estos niños, si se recuerdan, la media era de 20 días en donde el 50% tenían el pico máximo de bilirrubina. Entonces, sí es preocupante. Los prematuros se comportan de una manera muy diferente. Entonces, pues yo les diría, ¿no? Así muy académicamente las primeras 2 semanas y pues nada más estén atentos, ¿no? Igual y tomar una bilirrubina hacia el final de la tercera. Doctora, otra de las preguntas que están aquí en el chat es de si se recomienda la aplicación, el uso de inmunoglobulina en un paciente que tenga unas bilirrubinas en rango de sanguíneo transfusión con CUMS negativo, sin datos de hemólisis, y si es válido realizar la sanguíneo transfusión y el uso de la inmunoglobulina. Sí, la inmunoglobulina es muy debatible, ¿eh? Sobre todo en los prematuros. No hay realmente estudios concluyentes. Si se va a utilizar, tiene que ser muy bien evaluada y en el marco de una enfermedad hemolítica isoinmune, ¿sí? Mediada por anticuerpos, en donde pues grupo RH, grupos menores, esa sería la indicación, pero en realidad hay incluso algunos estudios que hablan de que la inmunoglobulina podría incrementar la hemólisis. No está indicada la inmunoglobulina de manera rutinaria en pacientes que requieren exsanguino transfusión, incluso si tienen una enfermedad hemolítica isoinmune. Y bueno, la recomendación siempre te dice
pues que utilices tu juicio clínico, ¿no? Si el nivel de bilirrubina se está incrementando muy rápido, si está muy por arriba del nivel umbral para exsanguinotransfusión, ¿no? Si la anemia es considerable, etcétera. Pero no hay realmente suficiente evidencia, así como tampoco hay evidencia para el uso de fenobarbital, que si bien aumenta el metabolismo de la bilirrubina, lo hace de manera muy tardía, es lento y sabemos que tiene efectos adversos, las metaloporfirinas tampoco, el uso de agar tampoco. O sea, realmente los únicos recursos que tenemos hasta este momento son los de siempre, la fototerapia y la exsanguinotransfusión. Ok, sí, de hecho precisamente estaba un comentario del doctor Esteban López de que qué hacer y qué no hacer en aquel recién nacido con cifras altas de bilirrubina en donde no es posible hacer un procedimiento de manera temprana, o sea, en las primeras 4 a 6 horas, que sería lo recomendable si no tiene posibilidad de un traslado a un sitio donde se maneje. Sí, bueno, pues tenemos que hablar de lo ideal, ¿no? Porque pues sí, si no tienes oportunidad de hacer una exsanguinotransfusión, porque este Lo procedimiento se amerita. tiene que hacer en un tercer nivel, ¿no? Entonces hay que buscar el traslado de este paciente. Quizá si tiene si tienen los niveles de bilirrubina en o por arriba del umbral de exsanguino o cerca de exsanguino, quizá este niño se podría, y tiene una anemia hemolítica isoinmune, habría que considerar el uso de inmunoglobulina. En bebés más grandes, lo que dice la academia es que hay que hidratarlos muy bien. Pero en los recién nacidos prematuros esto no está tan indicado, ¿no? Porque es mucho más complicado, es más fácil que se sobrecarguen y por eso tampoco está indicada la albúmina. Aunque tengan niveles bajitos de albúmina, estos niños se pueden sobrecargar de líquido, pueden tener una descompensación cardiorrespiratoria importante, o sea, son mucho más frágiles. Yo creo que pues hay que hacer todo lo posible por trasladar a ese niño y en caso extremo utilizar la inmunoglobulina en las condiciones que acabamos de mencionar. Doctora, otra de las preguntas que están también aquí en el chat es si la recomendación sería más hacia fototerapia intermitente en lugar de la fototerapia continua o agresiva. Es muy chiquito el estudio este de 2024 es muy chiquito, son 52 pacientes en un brazo y 52 pacientes en el otro, pero sí es una posibilidad, ¿eh? O sea, se podría probar la intermitente, así como lo mencionamos, una hora de fototerapia y 2 horas de descanso, 1 hora de fototerapia y 2 horas de descanso, y ver qué pasa o hacer, yo creo que siempre tenemos que buscar cómo corroborarlo en nuestros pacientes. En este momento no es una indicación, es una posibilidad, porque este estudio pues nos llamó mucho la atención a todos, porque es una forma distinta, ¿no? Estamos acostumbrados a poner fototerapia continua, intensiva, no intensiva, ¿no? Con más o menos irradianza, ¿no? Con todas sus variantes, pero lo que no habíamos hecho es este ciclado de la fototerapia y todos estos esfuerzos van encaminados a reducir la exposición a fototerapia de los bebés. O sea, ¿qué queremos? Reducir el daño neurológico, reducir la necesidad de exsanguinotransfusión, pero también queremos reducir el tiempo de exposición y la dosis a las cuales están expuestos estos niños, porque como no es inocua, entonces, y sobre todo en bebés prematuros, podría tener algunas complicaciones mayores en el futuro, ¿no? Teóricamente. Entonces, por eso es por lo que el argumento es, trata la fototerapia como si fuera un medicamento, ¿no? Documenta qué dosis de irradianza le estás dando y por cuánto tiempo, y si tienes una fototerapia simple o doble, ¿no? En la exposición de superficie corporal. Y entonces, con estas guías estructuradas, bien elaboradas, bien ordenadas, ¿no? Con estos gráficos que a mí me parecieron realmente muy, muy útiles, pues podríamos lograr estos 3 objetivos que acabo de mencionar.
Pero sí, yo creo que en el futuro se van a seguir valorando estas fototerapias intermitentes, ¿no? Esta opción del ciclado de la fototerapia. Lo menciona, hacer más estudios, ¿verdad? De eso. Sí, sí, definitivamente. Bueno, tenemos algunas otras preguntas, doctora, pero para concluir, bueno, esto, su tema más enfocado al prematuro que tenemos ingresado, ¿no? Pero también llama la atención en las nuevas guías y en las nuevas recomendaciones acerca del prematuro o los bebés de menos de 38 semanas, ¿no? Nuestros prematuros tardíos que a veces están como sanos y que realmente tienen una morbilidad. Una recomendación que podríamos hacer aplicable a estos prematuros para que no reingresen por hiperbilirubinemia. Pues aquí yo creo que tenemos muy claro las guías de la academia del 2022 lamentablemente no nos aplican, porque para utilizar las guías de la academia del 2022 necesitamos tener un sistema de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento muy bien establecido. Y en este país, pues prácticamente no hacemos tamizaje. Entonces, lo que tendríamos que hacer en nuestros niños es hacer un tamizaje entre las 24 a 48 horas, identificar si ese niño requiere o no de fototerapia o requiere del seguimiento, porque también tenemos cuál es la guía de seguimiento dependiendo del nivel de bilirrubina. Esto pues, está en las guías de la academia y esto definitivamente va a reducir las rehospitalizaciones. Cuando se analizaron, esto lo hicieron hace un par de años, cuando analizaron el efecto de las nuevas guías sobre los pronósticos, se vio que disminuían las hospitalizaciones y disminuían también los niveles de bilirrubina, con lo que los niños llegaban posteriormente a los servicios de urgencia. Es decir, sí ha servido. Ahora tenemos que ver qué pasa, ¿no? con los pronósticos y también estas nuevas guías están impactando en los pronósticos. Pero yo lo que les diría es seguir las guías. La mayoría de los fracasos es porque no siguen las guías. En una encuesta canadiense identificaron que los pediatras y neonatólogos siguen las guías solamente en el 70% de los casos cuando se trata de ictericia. Entonces, yo creo que si seguimos las guías, y en nuestro caso tendríamos que ocupar las del 2004, por lo que acabo de mencionar, en donde los umbrales son más bajitos. Más bajitos. Así es, las nuevas guías, pues los umbrales son más altos, pero pues hay mucho más control de todo el proceso, ¿no? De prevención, etcétera. Así es que yo lo que les diría es, usen las guías, utilicen un bilirrubinómetro transcutáneo en todos sus bebés antes de egresarse. Si se egresan antes de las 24 horas, al momento del egreso, idealmente 24 o 48 horas, bilirrubinometría transcutánea. Pero si ese niño se va antes, háganle la identificación de la bilirrubina antes, háganle el tamizaje. La doctora Ana Ruth Mejía en San Luis Potosí, que hizo el estudio con el bilirrubinómetro, me dice, pues igual está Lina Cañedo en Baja California, me dice, hay niños a los que los dejé, ya se iban de alta y los dejé para evaluar, porque tuvieron un nivel de bilirrubina transcutánea muy elevado y requerían de abordaje e incluso de tratamiento, y el de San Luis creo que hasta lo exsanguinaron. O sea, sí sirve hacer tamizaje y seguir las guías. Bueno, pues muchísimas gracias, agradeciéndoles nuevamente el habernos acompañado en esta sesión a nombre de la Federación Nacional de Neonatología y del doctor José Gutiérrez. Les doy la despedida y estaremos en nuestra próxima sesión el 26 de marzo. Muy buenas noches a todos. Hay una encuesta al final para que las puedan evaluar y para poder recibir su constancia. Estamos tratando de conseguir aval tanto del Consejo de Pediatría como de Neonatología en las que sean posibles para que nos hagan favor de llenar su evaluación. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.